también Francisco Mateos. Y pues bueno, por ahí está también Roberto Elguerra, Alejandro Mendoza. Muy bien, pues vamos a iniciar este curso. Es un curso que tiene dos temas centrales importantes. Uno de ellos es el tema de la regresión lineal múltiple y otro es el tema de la programación por metas. Son dos metodologías que se utilizan o se pueden utilizar para la evaluación de bienes. Uno cuando tienes bases de datos, grandes bases de datos, y otro cuando tienes una muestra pequeña de datos. Es decir, no hay mucha información, sin embargo existe, ¿sí? Entonces tienes las dos situaciones, cuando hay mucha información y cuando hay una muestra pequeña de información. Eso es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. También por ahí nos saluda Felipe González. Buenas noches a todos. Confírmenme si me escuchan adecuadamente. Si el audio se escucha bien. Correcto, ya por ahí me dicen que se escucha bien. Muy bien, muchas gracias. Les he compartido 3 archivos. Un archivo que se llama ajuste de curvas, otro archivo que se llama regresión lineal múltiple, son los PDFs, y otro archivo que se llama base de datos, que es un listado de información con la cual vamos a estar trabajando. Entonces, vamos a ver el primer archivo. Por ahí, Armando, no sé si tengas algún comentario. Tienes el micrófono abierto. Adelante, Armando. No, ninguno. Nomás le iba a comentar que sí se escucha bien. Correcto. Muy bien, Armando. Muchas gracias. Bien. Vamos a iniciar entonces nuestra sesión y voy a compartirles escritorio para empezar a trabajar. Bien, ya estamos compartiendo escritorio y pues bueno, vamos a ver la primera diapositiva o el primer tema, que es la regresión lineal múltiple. Como les decía, vamos a ver dos grandes temas. Uno es la regresión lineal múltiple y el otro es la programación por metas. Son dos métodos para elaborar avalúos con bases de datos o con muestras pequeñas. Para empezar a entender un poco el concepto de la regresión lineal múltiple, hay que regresarse un poco al concepto de qué es una función. Es decir, cuando yo hablo de una función de regresión lineal múltiple, ¿qué entendemos por función? Eso es lo primero que tendríamos que pensar. ¿Qué es una función? ¿Y cómo es eso de la relación entre dos variables? ¿Qué significa? Y entonces, en ese sentido, pues vamos a arrancar nuestro curso. Por ahí tienen estos archivos en PDF ya disponibles para su descarga. Entonces vamos a empezar. El orden para el primer tema es el siguiente. Primero veremos qué es una función, entender qué es una función. Y con ese entendimiento vamos a analizar un poco cómo se hacen ajustes de funciones. Cómo, a partir de un conjunto de datos, puedo yo obtener una función de la realidad al modelo. Después veremos el concepto de la regresión lineal simple, es decir, una función de valor que dependa solo de una variable. Después entraremos al concepto de la regresión lineal múltiple, es decir, una función que depende de varias variables. La función de valor depende de varias variables. Y por último veremos cómo lo podemos aplicar a la evaluación.
cómo aplico la regresión lineal múltiple en la evaluación. Muy bien, esa es la primera parte del curso. Después vendrá lo de programación por metas. En primera instancia, pues vamos a ver qué función describe el comportamiento de los avalúos que realizas al mes. Todo evaluador lleva un registro de los avalúos que realiza. Esta semana hice 2, esta semana hice 3, esta semana hice ninguno, esta semana hice 10. A lo mejor lo llevas por semana, a lo mejor lo llevas por quincena, a lo mejor lo llevas por mes. Pero al final de cuentas llevas un registro de los avalúos que estás realizando cada mes. Y si nos ponemos a pensar qué comportamiento tienen la cantidad de avalúos que haces por un periodo de tiempo, si yo te hiciera esa pregunta, ¿tus avalúos tienen un comportamiento lineal, un comportamiento exponencial, un comportamiento logarítmico, polinomial? Pues a lo mejor ahorita me dices, no, pues se cayeron exponencialmente los avalúos. Y a lo mejor te dicen, no, hombre, crecieron exponencialmente los avalúos. A lo mejor me dicen, no, pues yo me he mantenido constante. Bueno, entonces cada uno de esos describe un patrón de comportamiento. El valor de un bien también describe un comportamiento. Entonces vamos identificando qué comportamientos teóricamente existen. Teóricamente existen. De entrada, pues tenemos comportamientos del tipo lineal, del tipo exponencial, del tipo logarítmico y del tipo polinomial, entre muchos otros. ¿Sí? Bien. ¿Qué es una función? Una función no es más que una regla de correspondencia entre dos variables. La variable que llamaremos dependiente y la variable que llamaremos independiente, que puede ser una o pueden ser varias. Cuando nada más es una, se llama función de una variable. Cuando son varias, pues se llama función de varias variables. ¿Sí? Bien, entonces esa es una función, una regla de correspondencia. Yo tengo un valor X, obtengo un valor Y bajo la función. Y la función es una expresión matemática que hace esa relación. Por ejemplo, si están los registros de los avalúos de algún despacho de evaluación, por ejemplo, una unidad de evaluación o de algún evaluador, ¿no? Y esos fueran la cantidad de avalúos que hicieran por mes en lo que va del primer semestre. Bueno, ¿cómo podríamos describir el comportamiento que tienen esa cantidad de avalúos por mes? ¿Cuál sería su patrón de comportamiento? Eso es lo que vamos a empezar a trabajar el día de hoy, esos patrones de comportamiento. Y eso se hace a través de Excel en una función que se llama línea de tendencia. Excel es una herramienta que vamos a estar utilizando para este curso, en esta primera parte, porque pues es una herramienta estandarizada que la mayoría podemos tener acceso a ello, que en muchas máquinas ya viene preinstalado, aunque sea una versión demo, ¿no? Pero ya viene preinstalado el Excel y que además es muy amigable para trabajar este tipo de análisis, de manera que sepas o que aprendes lo que hay que hacer y otra parte te lo hace Excel, ¿sí? Y bueno, pues Excel trae esta función de línea de tendencia, la cual nos ofrece un análisis con 5 funciones diferentes, que es la función exponencial, logaritmo, lineal, polinomial y potencia.
son 5 funciones diferentes. Para identificar cuál función se ajusta más a tu conjunto de datos, se utiliza un elemento que se llama R cuadrada. Es el coeficiente de ajuste, ¿sí? El coeficiente de correlación lineal, R cuadrada. Y ese R cuadrada, entre más cercano esté al 100, pues te indica un mejor ajuste a tu conjunto de datos. Un mejor ajuste a tu conjunto de datos. Ese valor de R cuadrada también lo da Excel, de tal manera que tanto los diferentes tipos de funciones como el valor R cuadrada, que es con el cual vamos a decidir si es exponencial o si es logarítmica o si es lineal, etcétera, con ese valor, pues también nos lo calcula el Excel a través de la línea de tendencia. Bien. Las funciones polinomiales, pues son funciones que tienen esta estructura. A0, que sería un número, A1 por X, A2 por X cuadrada, A3 por X cúbica, hasta AN por XN, cualquier potencia. N te indica el grado del polinomio y las letras A son números, te indican coeficientes. Muy bien. De tal manera que si existe una relación entre dos variables del tipo polinomial, pues entonces tendríamos una estructura llamada función polinomial de grado n. Esto lo vamos a ver con un ejemplo. Cuando hacemos ajustes del tipo polinomial, pues vamos a tener los valores x y los valores y que observamos. Esos dos valores o ese conjunto de valores pueden constituir una ecuación donde y esté en función de x. ¿Cómo es esa función? Pues esta es la función, ¿sí? Esta es la función. De ahí se puede derivar un sistema de ecuaciones que ahorita vamos a ver cómo se construye esto. Y este sistema de ecuaciones nos va a llevar a la búsqueda de una solución. Y esa solución es la que nos va a dar la función polinomial, ¿sí? Aparentemente hasta aquí, pareciera todo muy abrumador, todo muy complicado, ¿no? Demasiada simbología. Muy bien. Este es brevemente lo que vamos a hacer, ¿sí? Bien. Hubo una pequeña variación de voltaje aquí. No sé si me están escuchando o se haya cortado la comunicación. Ah, correcto, sí me escuchan. Gracias. Sí, lo que pasa es que hubo una variación de voltaje y dije no se haya cortado la señal. Muy bien. Y pues bueno, vamos a empezar a trabajar. Les pediría que abrieran el archivo que les mandé de la base de datos. Por ahí alguien me preguntaba que dónde estaban los archivos. Si se van en la ventana de la aplicación, en la parte superior derecha, hay un apartado que dice panel de evento. En el panel de evento, ahí vienen los 3 archivos. El que acabo de presentar, el archivo de Excel, que es la base de datos, y el archivo de regresión lineal que aún no vemos. Vamos a descargar ahorita el que dice base de datos. Es un archivo de Excel. Entonces descarguen por favor ese archivo. Bien. Por ahí Carlos me dice que ya lo tienen. Correcto. El archivo que les mandé es este.
es una base de datos, el cual vamos a trabajar más adelante. Todavía no vamos a trabajar con esa base de datos. Vamos a abrir una hoja nueva, por favor. Una hoja nueva. Y vamos a empezar en esa hoja nueva. Bien. En esa hoja nueva vamos a capturar la información que viene aquí en la diapositiva. Vamos a ver este comportamiento. Los avalúos del mes. Entonces vamos a capturar estos datos. Perdón. Aquí está. Entonces tenemos el mes y tenemos los avalúos. Mes y avalúos. Y tenemos el mes desde enero, febrero, hasta el mes de junio. Y por otro lado tenemos los avalúos que son 280, 125, 317, 250, 257 y 265. Ahí tenemos los datos registrados en los últimos 6 meses. Bien. ¿Qué podemos hacer con esa información? Acuérdense que la pregunta fue, ¿cómo es el comportamiento de los datos? Por aquí nos están preguntando que cómo se bajan los archivos. Bien, Salvador, si ves la pantalla que estoy mostrando, en la parte superior derecha hay un botón que dice panel de evento. Si tú le das clic en ese botón de panel de evento, observarás que te aparecen 3 archivos. Enseguida de esos archivos aparece un icono que es un disco duro con una flechita y dice descargar. Ahí ya tú puedes darle un clic y se empiezan a descargar los archivos. Ahorita el que estamos ocupando es el que se llama base de datos. Muy bien. Listo, Salvador nos dice que ya está, correcto. Seguimos. Les decía, lo que queremos es identificar cuál es el patrón de comportamiento de estos datos, de estos avalúos o cantidad de avalúos que hemos hecho por mes. Lo primero que habría que hacer es graficar. Graficar estos datos. Entonces, seleccionamos las 2 columnas. Seleccionen las 2 columnas. Nos vamos al menú de insertar. Aquí está el menú de insertar. Y van a observar que en el menú de insertar aparece un bloque, se llaman grupos, un grupo de comandos. Dentro de ese grupo de comandos que ahorita estoy señalando con el puntero, es un grupo de comandos,